La verdad que, bueno, este año desde nuestro ministerio nos hemos puesto como consigna de trabajo, trabajamos para la igualdad. Y ese ha sido, después de la pandemia, en que, bueno, por supuesto, por razones obvias, tuvimos que dedicar todos nuestros esfuerzos, primero en construir el ministerio, porque nuestro ministerio comenzó en 2019 y en marzo del 2020 comenzamos con la pandemia, así que había que construirlo de manera virtual, de manera no presencial. Pero después de la salida de la pandemia, el gran trabajo que nos propusimos, porque en ese momento nos dedicamos fuertemente a todo lo que tenía que ver con las violencias por razones de género, especialmente al abordaje de las violencias. Bueno, después de la salida de la pandemia pudimos claramente empezar a dedicarnos a esto, ¿no? A trabajar para la igualdad, que es lo que necesitamos para poder construir las condiciones en cada uno de nuestros distritos, en cada una de nuestras asociaciones, de nuestras escuelas, de nuestros clubes, para poder generar esas condiciones que desarmen la violencia por razones de género. Si no generamos condiciones de igualdad, la violencia es mucho más difícil que se pueda desarmar, que podamos empezar a transitar otros caminos, ¿no? El camino de la igualdad es el camino que tenemos que empezar a transitar. Y en ese sentido, desde nuestro ministerio, por eso fuertemente este año fue esa la consigna, venimos haciendo muchas acciones, digo, desde nuestra subsecretaría estamos trabajando con varios municipios de la región, son 8, 10 casi, municipios con los que estamos trabajando un programa que se llama Municipios por la Igualdad, que es un programa que transfiere recursos económicos a los municipios para poder tratar de generar condiciones de igualdad en diferentes ámbitos, desde los espacios públicos, desde producción, desde trabajo, bueno, desde todos los espacios posibles, inclusive deporte, para generar condiciones de mayor igualdad. Y también estamos trabajando y va a empezar prontamente la Copa Igualdad, que es una copa donde justamente buscamos visibilizar las cuestiones, digo, toda la falta de igualdad que hay en el campo del deporte y especialmente en el tema del fútbol, ¿no? El otro día, hace poquito, el domingo, tuve reunión con la Liga de Fútbol de Tres Lomas y decíamos, ¿no? Cuando un varón decide ir a jugar al fútbol, dice, me voy a jugar al fútbol, arma su bolso, en el mejor de los casos, a veces se lo arman, pero generalmente arma su bolso y se va. Las mujeres, si tomamos ese tipo de decisiones, hay que ver con quién se quedan los chicos, si hicieron la tarea, quién hace si está la comida. Digo, hay un montón de cosas que todavía necesitamos desarmar para poder tener condiciones de igualdad, ¿no? Para poder generar en los diferentes ámbitos condiciones de igualdad. Y ese ha sido el gran trabajo que nos hemos dado después de la pandemia y el que nos estamos dando, y por eso este año nos pusimos ese como meta, más allá del lema y todo lo que se está trabajando a nivel nacional e internacional, porque déjame también recordar de que hoy es un día, digamos, que las mujeres nos hemos planteado a nivel internacional, digamos, de reclamo, y por eso es un paro, ¿no? También para visibilizar que cuando las mujeres paramos, no, y no es solamente, digo, cuando dejamos de hacer tareas de cuidado, cuando dejamos de hacer también las tareas de las casas, cuando dejamos de hacer nuestras tareas en los diferentes ámbitos de trabajo, evidentemente hay un impacto muy grande, ¿no? Porque somos más del 50% de la población y eso todavía no está visibilizado con esas condiciones. Entonces, bueno, es un paro internacional y en nuestro país este año se está trabajando como lema, digo, porque siempre las compañeras, especialmente desde las organizaciones a nivel central, ¿no? Desde Capital Federal, este año, el 8 de marzo, se propone que con esta justicia no hay derechos ni democracia. La deuda es con les trabajadores, es decir, con las y los y les trabajadores. ¿Sí? Tiene que ver con reclamar de que necesitamos una justicia laboral diferente, una justicia que tenga perspectiva feminista, que tenga perspectiva de género, es decir, que empiece a mirar en clave de desigualdad, que entienda claramente cuáles son las situaciones que atraviesan las mujeres cuando están en una situación de violencia de género, cuáles son sus necesidades,
cuáles son los refuerzos a nivel de la justicia, que se necesita celeridad en las medidas, que se necesita de parte de la policía, que cuando le tomen la denuncia se la tomen entendiendo claramente que hay una cuestión de que el círculo de la violencia seguramente va a hacer que quizás esa mujer vuelva a su casa porque no tiene recursos para poder estar fuera, no ha podido construir su autonomía. Es decir, necesitamos una justicia que tenga perspectiva de derechos y perspectiva de género, es decir, que mire en clave de los derechos que las personas y todas las personas tienen, pero también especialmente que empiece a mirar en clave de desigualdades, ¿no? Las mujeres no estamos en las mismas posiciones frente a la justicia y eso es necesario que empiece a mirarse y eso es lo que empezamos a reclamar este 8M en el documento que se va a leer a nivel nacional. Esa es la clave y en ese sentido se está hablando. Así que bueno, Silvia, es un... Sí, ¿cómo te va? Miguel te saluda, ¿cómo estás? ¿cómo estás, Miguel? No, te iba a preguntar de la agenda del día de hoy, que sabemos que hay actividades programadas, ¿no? En toda la provincia de Buenos Aires, en toda nuestra región, allí en Sierra, hoy por primera vez se puede organizar en conjunto con el área de género de Coronel Suárez, se va a organizar, empezó a las 10 de la mañana el mural, después van a seguir en la Plaza del Reloj, para continuar a las 16 en el Centro Cultural y hacer una marcha a las 6 de la tarde que termina con música, pero eso mismo se está repitiendo en cada una de las localidades, sean grandes, sean chiquitas. La verdad que después de la lucha que significó conseguir la ley de interrupción voluntaria del embarazo, todas las compañeras, desde el lugar más chiquito hasta el lugar más grande, se han dado la posibilidad de comenzar a juntarse, a reflexionar y a demandar, ¿no? Que está perfecto demandar al Estado cuáles son las necesidades y cuáles son todavía las cosas que no están funcionando como deberían funcionar. Esa es, digamos, es lo que tiene que pasar, porque para eso, digo, para eso es el 8M, ¿no? Por un lado, seguro para festejar y para conmemorar primero lo histórico, ¿no? ¿Por qué por qué recordamos el 8M? Porque ahí tuvo que ver con mujeres que a partir del reclamo de sus derechos laborales fueron eh, prendidas a fuego dentro de la fábrica, ¿no? O sea, nada más ni nada menos. Pero más allá de la conmemoración, también para nosotras es un día también de conmemoración, de festejo, porque la verdad hemos tenido un montón de logros, los seguimos teniendo, pero también es un día de lucha, porque para nosotras todavía no tenemos las condiciones de igualdad que estamos reclamando, ¿no? O sea, necesitamos todavía seguir luchando para desarmar un montón de cuestiones. Yo me acuerdo una de las primeras acciones que hicimos cuando empezamos con el Consejo Municipal de las Mujeres, empezamos con el tema de en bomberos que no abrían la convocatoria para las mujeres, ¿no? En los bomberos de Torkins. Bueno, hoy hay 3 bomberas en Torkins. Bueno, seguimos por más, vamos por más. Nosotros necesitamos seguir reclamando igualdad, más derechos y que haya una perspectiva, y esta mirada, esta enclave de desigualdad que no solo sea en las áreas de género municipales, sean las áreas de género, sean los clubes, sean en todos los estados municipales, en el estado provincial, en el estado nacional, digo, que en cada rincón, en cada situación, tengamos esta perspectiva de mirar en clave de cuáles son las desigualdades que están viviendo las mujeres y cómo generar mayores condiciones de igualdad en donde nos toque estar, ¿no? Silvia, ¿en qué se ha avanzado, más allá de lo que vos mencionabas recién sobre el final, esta posibilidad, ¿no?, de que bueno, hay mujeres que ya se han sumado al cuartel de Torkins? Digo, ¿qué se ha avanzado desde que comenzó el Consejo Municipal de la Mujer hasta hoy en distintos ámbitos en los cuales vos de alguna u otra manera estabas mencionando? Bueno, desde que nosotras comenzamos, digo, hay un montón de cosas en las que se han avanzado. No existía ningún espacio dentro del municipio que se ocupara de las cuestiones de género. Hoy es la única subsecretaría dentro de la región sexta, todas las demás son direcciones. Es la única subsecretaría que está vinculada a las cuestiones de género que tenemos en la región, o sea que no solo
hubo una cuestión de creación de un espacio, sino que hubo una jerarquización de ese espacio. No había atención por parte del municipio en ninguna de las dos grandes localidades, ni en Torkins ni en Sierra de la Ventana. Hoy hay una oficina que se ocupa de violencia por razones de género en Torkins, una que se ocupa en Sierra de la Ventana. Hay un trabajo que se empieza a hacer con otros, o sea, un trabajo conjunto entre el área de género, entre la policía, la justicia, que antes tampoco existía. No teníamos garantizado IBE e ILE en ninguna parte del distrito. Hoy hay un trabajo que se está haciendo de garantización de IBE y de ILE, digo, de interrupción voluntaria del embarazo y de interrupción legal del embarazo. Bueno, en ese sentido también se ha avanzado. Se ha avanzado, digo, en el crecimiento de otras organizaciones. Hoy hay otras organizaciones dentro del distrito que empiezan a tomar la temática, ¿no? Nosotros fuimos las precursoras o las madres de esas situaciones, pero realmente después fueron creciendo otras organizaciones con otros estilos, con otras formas, y esto es el feminismo, digo, ¿no? No es un feminismo, son los feminismos y tenemos diferentes formas de construir, pero que, bueno, eso va avanzando. Seguro que también, digo, los 8M, nosotros recuerdo el primero 8M que empezamos a trabajar, el municipio regalaba rosas a las mujeres en la plaza, ¿no? Bueno, porque era el día era el feliz día de la mujer. No, bueno, hoy hay una conciencia, si leemos el flyer que hoy subió al municipio, tiene que ver con otro tipo de conciencia, ¿no? Es decir, sí, está bien, es el día, seguro que es el Día de la Mujer, pero no en el sentido de agasajar a esas mujeres bellas y luchadoras, sino que realmente es un día en el que se empieza a, o sea, reconocer o decir feliz día implica comprometerse con ver que las mujeres todavía no tenemos la igualdad en la sociedad frente a las situaciones que tienen los varones y que necesitamos esa igualdad, ¿no? Y que queremos igualdad. No había muchísimas otras cosas, digo, vinculadas inclusive en lo educativo. Bueno, creo que se ha avanzado muchísimo, no solo en el distrito, sino en cada uno de los distintos distritos que componen nuestra región y por supuesto que en la provincia. Vamos dando pasos, son lentos, son pasos que a veces uno esperaría o tendría como la intención que fueran más rápidos, que fueran diferentes en otro sentido, porque seguro que cuando lo miramos desde nuestra perspectiva necesitaríamos que fueran de otra manera, seguramente a las que a veces el Estado o a veces las organizaciones pueden hacerlo. Digo, yo te decía lo de las bomberas, pero cuando se habla en Sierra de la Ventana, que hace muchísimos años que tenemos cuartel con bomberas, cuando se las saluda por el día del cumpleaños se les dice bomberos, no se les dice bomberas. Bueno, todavía tenemos mucho por desarmar, mucho por adelantar, mucho por construir, mucho por crecer, y esos son detalles. Hay otras desigualdades estructurales que necesitamos desarmar, las desigualdades que tienen que ver con el mundo del trabajo, con el reconocimiento de las tareas de cuidado, que ya está medido cuánto aportan al Producto Bruto Interno, que las tareas que hacen las mujeres en cada uno de sus hogares, cocinando, limpiando, lavando la ropa, cuidando a las niñeces, cuidando a los ancianos, esas tareas aportan económicamente al país. Pero fíjate que todavía hay mucha gente, cuando se habla de, y lo difícil que fue sacar esa ley de la jubilación, dicen, no, porque no, estas personas no hicieron aportes. Sí hicieron aportes, aportan todos los días a la economía del país con sus tareas, y ese es el reconocimiento que se les tiene que dar. Por eso todavía incluso nos falta entender estas cuestiones, ¿no? Y fíjate lo difícil que fue sacar esa ley porque parecía como decir, no, no podemos poner tanta plata para para que se jubile gente que nunca aportó. Cuando a veces es que sus patrones, aquellos que son sus empleadores, fueron los que no aportaron,
Y por otro lado, muchas veces no es que no aportaron de manera de que recibieron remuneración. Y eso es lo que queremos también empezar a desarmar. Se necesita remuneración por tareas de cuidado. Y a ese camino vamos. Hay un gobierno nacional, un gobierno provincial y un gobierno local que empiezan a mirar con esta clave y empiezan a pensar en leyes para esto. Mientras tanto, hay otros políticos que plantean que cuando liberan sumas van a desarmar el Ministerio de las Mujeres o van a desarmar estas desigualdades, ¿no? Porque las mujeres tienen igualdad, sí, algunas, capaz que algunas tienen algunas igualdades, pero hay un montón de mujeres y en un montón de situaciones que todavía no hemos conseguido la igualdad y que para eso existen las áreas de género, para eso existen los ministerios de la mujer provincial y nacional, para empezar a mostrar y a empezar a visibilizar, pero también para empezar a desandar estos caminos de desigualdades. Así que tenemos todavía mucho, pero sí, hay que reconocer también cuáles son esos avances, ¿no? Silvia, te agradecemos muchísimo el habernos atendido en un día como hoy, donde sabemos que formás parte de la agenda de distintas actividades. Ya vamos a tener oportunidad de seguir charlando aquí en la mesa de opiniones, hay mucho por conversar. Muy amable, muchísimas gracias. No, gracias, pero déjame decirles nada más que el día 11, el sábado, vamos a estar en La Plata haciendo el gran 8M provincial, el gran encuentro, donde va a hablar nuestra ministra, va a hablar nuestro gobernador, que es realmente para decir gracias a cada una de las compañeras en los territorios y gracias también porque tenemos un ministerio y este ministerio es un ministerio militante, es un ministerio que busca la igualdad y que busca que cada una de las mujeres en los diferentes lugares donde está realmente tenga mayor igualdad y mayores derechos. Así que muchísimas gracias.